¿Qué tal, gente de la nueva generación? Este tema va a aplicar únicamente para alarmas originales, no para alarmas aftermarket, alarmas genéricas, alarmas que se instalan fuera de la agencia, que no vienen con el carro. Porque muchas veces llega a suceder, a lo mejor tú que tienes un carro o si tienes algún negocio, muchas veces los clientes te marcan y te dicen, es que la alarma se activó y apagó mi carro y me quedé tirado por ahí. Lo primero que debes de preguntar es, ¿y la alarma es original? ¿Es la original de agencia del carro o es una alarma puesta? Porque si es una alarma original, como lo puse aquí en el título del video, ninguna alarma original apaga el carro. Puede ser que a lo mejor por alguna fallita, a lo mejor se pueda llegar a confundir, pero no es así. El trabajo de una alarma original es impedir que el carro encienda. Solamente eso. Una vez que el carro enciende, la alarma no se mete en nada de andarlo apagando o algún sistema de antiasalto ni nada de eso. Simplemente impide que encienda. Ahora, para eso también es importante identificar o saber que una alarma es muy diferente a una llave con chip. Son sistemas totalmente diferentes. La alarma lo que hace es proteger si alguna de las puertas es abierta, si a lo mejor el cofre es abierto, si la cajuela, obviamente también hace que prendan las intermitentes, hace que suene el claxon. Y en el caso de una llave con chip, no. La función de una llave con chip es saber si la llave que le están metiendo es la del carro. Que no sea una copia que le hayan sacado o que estén intentando con desarmadores o con herramienta tratando de abrir el switch. Digamos que reconoce si la llave es la del carro. Y esta, a diferencia de la alarma, no prende las intermitentes ni hace que suene el claxon, sino que un testigo en el tablero, generalmente con una llave, con un carro, a veces nada más un puntito rojo o algo así, parpadea cuando no reconoce la llave con chip. Entonces son cosas totalmente diferentes. Yo decía en un principio que a veces se puede llegar a confundir, porque muchas veces han llegado aquí los clientes y me dicen, es que se apagó el carro y se prendió el foquito de security o prendió el foquito de alarma, que a veces lo traen en la parte del medio del tablero. Pero si nos ponemos a pensar, cuando el carro se apaga por alguna falla, como tú tienes abierto el switch, lo que hace es que pues, el tablero se reinicia y vuelven a prender todos los testigos, no nada más ese foquito de alarma. Entonces es importante identificar esos puntos para que no nos llegáramos a confundir. Si por ejemplo tu carro se apaga y no están prendiendo las intermitentes, no está sonando el claxon, es muy difícil, muy difícil que llegue a ser la alarma. A lo mejor si es una alarma aftermarket, una alarma genérica, a lo mejor sí la instalación, a lo mejor algo ha de haber fallado, algo así. Pero son como que puntitos que nos pueden, está pasando un carro, perdón, son como puntitos que nos pueden ayudar a encontrar más fácil el problema. A lo mejor en el caso de nosotros como dueños de negocio nos ayuda mucho para identificarlo más rápido, y en el caso de que tú tengas un carro y se te haya apagado o algo así, digamos que tengas una noción mejor de a quién marcarle, si marcarle al mecánico, si marcarle al eléctrico o marcarle a nosotros los de las alarmas. Así es que pues nada más quería dar estos como que pequeños consejitos, a lo mejor son consejos a lo mejor un poquito básicos. También tenemos esta sección que es para principiantes, para que sepamos identificar qué controla cada cosa, cuál es su función, qué avisos da, qué fallas regularmente presenta, que nos pueden ayudar mucho para resolver mejor los problemas. Así es que pues como saben, dudas, preguntas, déjenmela aquí abajo en los comentarios. Y pues eso es todo, los esperamos en el próximo video.